La decisión que impactaría a millones de asegurados en California esta semana se centró en la solicitud de State Farm para un aumento masivo de tarifas. Todo en medio de la controversia que rodea un video filtrado de un ejecutivo de State Farm ahora despedido. ¿Qué pensarías si una aburrida auditoría financiera abriera accidentalmente las puertas del infierno? En Minneapolis, 2.9 mil millones de dólares en fondos de bienestar social simplemente se desvanecieron. Pero eso es solo la punta del iceberg. Detrás de la fachada de exitoso empresario de Hassan Nur Warame se esconde un secreto escalofriante. 236 niños desaparecidos, un sótano secreto lleno de armas y municiones y una sofisticada red transnacional de tráfico de personas. Bienvenido a Pulso Militar, donde desentrañamos los misterios más complejos que afectan la seguridad global. Prepárense, porque esta historia revelará cómo los números más secos en documentos financieros pueden ocultar los secretos más horribles sobre vidas humanas. Una verdad impactante está a punto de ser desvelada. Imagina que un traficante de sustancias ilícitas podría indirectamente quitar la vida a 2.000, 3.000 o incluso 5.000 personas a lo largo de su vida. Miles de individuos caen o sus vidas son destruidas, arrastrando a miles de familias a la ruina. Pero la historia de hoy no comienza en oscuras esquinas de la calle. Comienza con lo que parecía una auditoría financiera perfectamente ordinaria en Minneapolis. Sin embargo, esa aparente normalidad se hizo añicos rápidamente, abriendo la puerta a uno de los casos federales más impactantes de la historia reciente. En el transcurso de 6 años, 2,9 mil millones de dólares en fondos públicos de bienestar social se esfumaron en el aire, desapareciendo en corredores financieros de ultramar. Se cree que este flujo de dinero sirvió como combustible para una red transnacional involucrada en el tráfico de bienes prohibidos y el tráfico de personas. 236 niños estadounidenses habían desaparecido. 8.200 registros de seguros fueron falsificados y un sistema clandestino se había extendido mucho más allá de las fronteras estatales. Esto no era simplemente un fraude de papeleo. Parecía ser la máquina de tráfico de personas más grande que jamás haya existido en suelo estadounidense. Para entender la magnitud, recordemos que el presidente Trump en su momento lanzó una misión: hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo. El mensaje era claro: no nos quedaríamos de brazos cruzados mientras aquellos que propagan la muerte continúan con sus negocios o pisotean nuestros barrios. A las 4:28 de la mañana, el silencio de una zona residencial en Minneapolis fue repentinamente roto por la llegada de una serie de vehículos gubernamentales sin identificar. Agentes del FBI y de la DEA avanzaron cautelosamente, paso a paso, rodeando la residencia privada de Hassan Nur Warame, un ejecutivo de origen somalí vinculado a programas de seguros de State Farm. Desde el exterior, la casa parecía completamente normal, pero por dentro, nada lo era. Los investigadores descubrieron miles de archivos de bienestar social y pólizas de Medicaid marcadas en rojo, apiladas en cajas selladas. Junto a ellas, un teléfono encriptado, firmemente bloqueado, pero que aún mostraba indicadores conectados al cartel CJNG. Aún más aterrador, se descubrió una puerta secreta a un sótano detrás de una pared de almacenamiento. Cuando los agentes la abrieron, la escena interior fue verdaderamente impactante y escalofriantemente silenciosa. 65 niños estaban dentro, aterrorizados, exhaustos y cautivos en la oscuridad. En las paredes del sótano se encontraron docenas de rifles y pistolas cuidadosamente alineados. En ese momento, lo que había comenzado como una investigación financiera se transformó en una operación de rescate federal a gran escala. Durante muchos años, Hassan Nur Warame fue considerado un símbolo de éxito, un ejecutivo de origen somalí que ascendió a una posición de liderazgo en el mundo empresarial, supervisando carteras de seguros y programas de bienestar social por valor de más de 3,4 mil millones de dólares distribuidos anualmente. Entre sus colegas, era visto como un individuo disciplinado,
frecuentemente involucrado en obras de caridad y ejerciendo una influencia discreta. Pero los analistas federales descubrieron más tarde que detrás de esas cifras se escondía una red financiera mucho más grande que cualquier caso de fraude ordinario. Más de 8.200 reclamaciones de seguros mostraban firmas idénticas, direcciones repetidas y nombres de beneficiarios reutilizados. Más de 1,6 mil millones de dólares en reembolsos de Medicaid habían sido desviados a empresas fantasma en 4 estados y 3 jurisdicciones de ultramar. Este engaño parece extenderse aún más profundamente en su pasado. La infancia de Hassan estuvo marcada por la tragedia. Su padre, Abdi Rahman Khaled Warsame, un notorio contrabandista en África Oriental, fue asesinado en un violento enfrentamiento de pandillas cuando Hassan tenía solo 6 años. Él y su madre huyeron a Estados Unidos. Pero los investigadores creen que el ciclo del crimen nunca terminó realmente. Como adulto, parece que Hassan reconstruyó silenciosamente el mundo de su padre de una nueva forma, lavando fondos gubernamentales, canalizando dinero ilícito a través de canales bancarios de ultramar y forjando conexiones con proveedores criminales vinculados a las rutas de contrabando transfronterizo del CJNG. Lo que parecía ser un liderazgo corporativo era en realidad el motor financiero de una red transnacional. Cuando los expertos federales desbloquearon el teléfono encriptado, recuperado de la casa de Hassan, la investigación pasó de la sospecha a mapear definitivamente la estructura. El dispositivo contenía más de 42.000 registros de mensajes ocultos, registros de transacciones en el extranjero y archivos de enrutamiento etiquetados solo con códigos de puerto y fechas. Un grupo de datos llevó a los analistas a un manifiesto de envío restringido originado en un puerto marítimo de Texas, que vinculaba directamente a empresas fantasma dentro de la red de Hassan. Este manifiesto no se parecía a ningún envío de carga ordinario. Las notas internas se referían a mineros no registrados, seguridad de escolta y transferencia fuera de aguas territoriales. Los datos GPS cruzados revelaron un corredor marítimo que se extendía desde la costa del Golfo hacia zonas de recepción orientales. El expediente enumeraba un número que dejó atónitos a los investigadores: 236 niños estadounidenses registrados simplemente como unidades, sin nombres ni tutores. Junto al manifiesto, había diagramas operativos y una lista de personal que asignaba a 92 contratistas armados para proteger la embarcación. Nada en los mensajes sugería pánico o improvisación. Todo estaba estructurado, ensayado y financieramente sostenible. Lo que comenzó como una investigación de fraude de bienestar social, ahora apuntaba a un oleoducto de exportación silencioso. Un oleoducto capaz de mover personas, dinero e influencia más allá de las costas de América. A medida que el barco se alejaba de las aguas costeras, la investigación se transformó en una campaña directa. Las pantallas de comando en múltiples jurisdicciones mostraban una cuadrícula de seguimiento en tiempo real, con cada actualización reduciendo la ventana de respuesta. A las 3 de la mañana se emitió una orden federal unificada: proteger a los niños primero, neutralizar la amenaza segundo. Se movilizó una fuerza de tarea coordinada. Aeronaves de vigilancia rastrearon el barco desde gran altitud, mientras que activos navales formaron un perímetro distante. Bajo la superficie, 3 submarinos estadounidenses avanzaron a lo largo de la ruta proyectada. En el horizonte, 5 destructores clase Arleigh Burke se posicionaron para una respuesta rápida, y 12 drones de largo alcance mantuvieron una vigilancia silenciosa. Dentro del Centro de Comando Federal, el mapa brillaba en rojo intenso. Cada decisión a partir de ese momento determinaría la supervivencia. Los equipos de rescate de rehenes se acercaron al amparo de la oscuridad, moviéndose con precisión calculada, pasos medidos, disciplina constante y control inquebrantable. El océano estaba en calma, pero la tensión era absoluta. El barco continuó a velocidad constante, sin saber que el perímetro de rescate se había cerrado herméticamente. A las 3:28 de la mañana comenzó la fase de asalto. El equipo de avanzada hizo contacto cercano en los puntos de acceso de carga inferiores,
evadiendo las patrullas de guardias armados y sellando los corredores principales para evitar cualquier movimiento hacia el área donde se encontraban los niños. Encubierta, las señales de advertencia se extendieron entre el equipo de escolta mercenario. Gritos, el estruendo de pasos, el metal chocando contra el acero. El silencio del mar abierto se había roto. En cuestión de minutos, el barco se convirtió en un laberinto de conflicto. A lo largo de estrechos corredores y escaleras, estallaron enfrentamientos, repentinamente agudos y decisivos. El personal federal avanzó habitación por habitación, aislando grupos hostiles y cortando puntos de control. La prioridad nunca vaciló. Ninguna amenaza se permitió cerca de los niños. En los compartimentos inferiores, las fuerzas de rescate habían localizado la zona de retención. Lo que vieron fue silencio. Demasiado silencio. Pequeños zapatos alineados en filas, mantas delgadas, docenas de rostros aterrorizados acurrucados. Al principio no hubo palabras, solo el sonido de la respiración en la oscuridad. La señal fue transmitida de vuelta al comando. Niños seguros. Solo entonces, solo cuando cada niño fue físicamente protegido y escoltado a compartimentos seguros, la operación pasó a su fase final. Las unidades de drones externos se pusieron en formación. Los barcos de apoyo estrecharon su perímetro. Los focos de resistencia restantes fueron enfrentados con oleadas coordinadas. El tiroteo se desarrolló rápida y ferozmente y terminó casi tan pronto como comenzó. En 20 minutos, la fuerza mercenaria había sido completamente sometida y el barco quedó bajo control federal total. No hubo celebraciones caóticas ni gritos, solo alivio. Un alivio constante, tranquilo y abrumador mientras los niños eran trasladados a unidades médicas a bordo de los buques de apoyo. Bajo el pálido cielo de la madrugada, el barco se deslizó en silencio. Lo que había comenzado como un caso de delito financiero en Minneapolis había revelado ahora algo mucho más grave. Una máquina criminal capaz de mover dinero, poder y vidas humanas a través de los océanos. Y por primera vez, los investigadores comprendieron la verdadera escala del mundo detrás de Hassan Nur Warame. Al tocar el amanecer el horizonte atlántico, la cubierta del buque de apoyo se había transformado en un tranquilo hospital de campaña. Los niños estaban envueltos en mantas, sentados en pequeños grupos bajo una iluminación suave. Cada uno de ellos era atendido por equipos de médicos, especialistas en cuidado infantil y consejeros de trauma que habían sido traídos mediante coordinación federal. En total, había 236 niños. El más joven tenía solo 3 años, el mayor no más de 14. Muchos no tenían documentos de identificación. Algunos ni siquiera podían recordar cuánto tiempo llevaban desaparecidos. No había ruido, ni pánico, solo un agotamiento profundo. Los equipos médicos procedieron con exámenes lentos y cuidadosos, proporcionando hidratación, mantas térmicas y un suave consuelo. Durante muchas horas, los únicos sonidos fueron voces susurradas y el murmullo distante del viento marino. Más tarde, los registros federales describirían esa mañana no como un momento de triunfo, sino como uno de profunda gravedad, un crudo recordatorio de lo cerca que estuvieron estos niños de desaparecer para siempre. A medida que comenzaron los protocolos de identificación, los investigadores notaron un patrón escalofriante. Más de 68 de los niños habían aparecido previamente en reclamaciones fraudulentas de bienestar social o reembolsos de Medicaid, vinculadas directamente a la red de Hassan, precisamente los mismos archivos que habían sido incautados en su casa de Minneapolis. Los niños restantes habían sido registrados en programas de vivienda temporal, bajo nombres de tutores duplicados. Rápidamente quedó claro que el esquema de fraude no solo estaba robando dinero, sino que estaba borrando sistemáticamente a los niños de los registros oficiales, haciendo que sus desapariciones parecieran nada más que transferencias rutinarias entre agencias. Las entrevistas comenzaron lentamente, sesiones cortas, conversaciones suaves, sin presión. Fragmentos de verdad emergieron gradualmente. Largos viajes en camión, cuidadores falsos,
casas temporales dispersas en varios estados, entregas silenciosas durante la noche. Algunos de los niños describieron edificios que coincidían con ubicaciones en Texas, Arizona, Nevada e Illinois. Algunos recordaban haber escuchado idiomas desconocidos. Otros recordaban nombres que nunca hablaban, solo observaban. Ningún relato individual explicaba toda la red, pero juntos, esas piezas comenzaron a formar un mapa. Paralelamente a la respuesta humanitaria, los analistas federales trabajaron con flujos continuos de datos de los discos duros incautados y los registros telefónicos encriptados. Transacciones vinculadas a 6 empresas fantasma, registros de nómina para equipos de seguridad de contratistas en el extranjero, itinerarios de viaje enrutados a través de corredores financieros asiáticos y reembolsos de bienestar social que coincidían con los horarios de envío. Cuanto más profundizaban, más claro se volvía todo. El fraude financiero no era el único delito, era el motor de financiación que impulsaba toda esta red. Esa tarde, se celebró una conferencia de prensa de seguridad nacional en el Centro de Coordinación Federal. Representantes del FBI, DHS, ICE y agencias de protección infantil revisaron el primer informe consolidado. Documentaba numerosos casos previamente clasificados de niños desaparecidos etiquetados como reubicaciones no resueltas. Los pagos federales de bienestar social habían sido dirigidos a cuidadores fantasmas y las rutas de transporte se disfrazaban de transferencias humanitarias. Cada hilo conducía a la misma fuente, la infraestructura financiera de Hassan Nur Warame. Por primera vez, los investigadores pudieron ver toda la arquitectura al descubierto. Las reclamaciones fraudulentas de bienestar social alimentaban a las empresas fantasma. Las empresas fantasma pagaban a logística en el extranjero. La logística en el extranjero financiaba el reclutamiento y el transporte. Lo que alguna vez pareció ser corrupción de cuello blanco era en realidad una máquina completamente operativa capaz de mover seres humanos, registros de identidad y fondos gubernamentales a través de fronteras sin dejar un rastro claro. Mientras el sol se ponía sobre las tranquilas aguas del Atlántico, los niños dormían en silenciosas salas de recuperación, custodiados por oficiales federales que se negaban a abandonar sus puestos. En los días posteriores al rescate, la investigación se trasladó del océano abierto a los libros de contabilidad, las bases de datos y los corredores financieros que habían sostenido el imperio de Hassan Nur Warame. Lo que había comenzado como un caso de fraude de bienestar social se había convertido en una de las investigaciones financieras transnacionales más grandes en la historia federal reciente. Dentro del centro de comando, los analistas trabajaron las 24 horas para rastrear cada cuenta numerada, cada registro de póliza duplicado, cada reembolso inexplicado. La escala era verdaderamente asombrosa. Las auditorías preliminares habían identificado más de 8.200 reclamaciones fraudulentas de seguros y reembolsos de Medicaid. Pero un análisis más profundo reveló que esas cifras eran solo la capa superficial. Debajo de ellas, yacían flujos de pagos secundarios, depósitos en capas, transferencias circulares y retiros estructurados enrutados a través de 23 empresas fantasma distribuidas en 4 estados de Estados Unidos y 3 jurisdicciones de ultramar. Cada empresa parecía completamente legítima en papel. Contratos de arrendamiento de oficinas, resúmenes de nómina, declaraciones de impuestos. Sin embargo, ninguna de las empresas empleaba a más de un puñado de personas reales. El dinero nunca permanecía inactivo. Desde esas empresas fantasma, los fondos se redirigían a empresas comerciales en el extranjero, corredores de materias primas y agentes de logística con nombres genéricos. Numerosas cuentas se movían a través de bancos intermediarios dentro de las redes comerciales asiáticas, donde las transacciones se fragmentaban en docenas de micropagos antes de resurgir en centros de transferencia de efectivo vinculados a fondos fiduciarios comerciales offshore. Individualmente poco notables, pero colectivamente formaban un circuito de flujo financiero perfectamente sellado, meticulosamente diseñado para desaparecer sin dejar rastro.
El informe financiero consolidado estimó más de 2,9 mil millones de dólares estadounidenses en reembolsos de bienestar público y pagos de pólizas que circularon a través del sistema durante 6 años. El aspecto más impactante fue cómo la operación criminal se mezclaba a la perfección con la actividad legítima. Los beneficiarios reales, como residentes de edad avanzada, hogares monoparentales e inmigrantes recientes, vieron sus registros duplicados, reescritos y reasignados silenciosamente. Los pagos de bienestar social se emitían 2 o 3 veces, y el excedente se redirigía discretamente a la red de empresas de Hassan, bajo la apariencia de errores administrativos. No era un robo a mano armada, era replicación. Los discos duros incautados revelaron memorandos trimestrales escritos en lenguaje empresarial neutral que describían corredores de crecimiento, ciclos de reubicación de activos y socios de consolidación externos. En realidad, se trataba de contratistas de logística, mensajeros en el extranjero y corredores ilícitos previamente investigados por narcóticos y violaciones de inmigración. El sistema de fraude no solo financiaba la operación, sincronizaba cada parte móvil. Las investigaciones paralelas rastrearon los gastos de nómina del equipo de consultoría de seguridad que coincidían exactamente con los 92 contratistas armados capturados a bordo del barco. Las facturas de envío se alineaban perfectamente con los itinerarios de los buques encriptados recuperados del teléfono de Hassan. Las pólizas de seguro de carga reflejaban las entradas de reubicación de niños desaparecidos extraídas de las bases de datos de servicios sociales. Cada descubrimiento se conectaba, formando un ecosistema meticulosamente diseñado. En una reunión federal a puerta cerrada, se concluyó que la operación de Hassan funcionaba como un motor de ingresos y un canal de lavado de dinero, convirtiendo fondos públicos en liquidez offshore, y luego reciclando ese capital para sostener la red encubierta de reclutamiento y transporte. La infraestructura era resistente, adaptable y construida para sobrevivir a los cambios de liderazgo. Por primera vez, la exposición completa salió a la luz. Las autoridades congelaron 640 millones de dólares estadounidenses en cuentas en 48 horas. Los socios extranjeros cooperaron de forma urgente. Los auditores reabrieron cientos de casos de bienestar social previamente cerrados y etiquetados como reasignaciones administrativas. En todo el departamento de investigación, una realización compartida resonó. El rescate en el mar salvó vidas, pero desmantelar la máquina de financiación sería una guerra librada a través de registros, números y una paciencia implacable. Cada línea de contabilidad descubierta conducía directamente a Hassan Nur Warame. Cuando las incautaciones de activos y los congelamientos financieros surtieron efecto, la investigación entró en una nueva fase estrictamente vigilada. Lo que había comenzado con datos abiertamente accesibles, ahora estaba compartimentado. Unidades separadas para delitos financieros, una fuerza de tarea dedicada a la lucha contra el tráfico de personas y un grupo de alta restricción que operaba bajo protocolos de seguridad nacional. No todas las pruebas aparecerían jamás en el registro público. Los archivos digitales recuperados de los sistemas encriptados de Hassan se colocaron bajo órdenes de protección de clasificación, con su contenido sellado de los expedientes judiciales abiertos. Varias conferencias de prensa pasaron de los canales interinstitucionales estándar a salas seguras de acceso restringido. El tono en el centro de coordinación cambió notablemente, más tranquilo, más cauteloso, mucho más deliberado. Los investigadores descubrieron hilos transfronterizos con correspondencia incrustada en las entradas de los libros de contabilidad, haciendo referencia a socios logísticos en África Oriental, el sudeste asiático y la región del Golfo. Los itinerarios de viaje disfrazados de intercambios comerciales humanitarios se alineaban precisamente con los informes de inteligencia sobre redes de reclutamiento encubiertas. Los mensajeros en el extranjero, que figuraban en la nómina de Hassan, estaban vinculados a delitos establecidos de contrabando fronterizo y operaciones de migración forzada. El impacto se extendió mucho más allá del mero fraude financiero, trascendiendo cualquier empresa individual. La evaluación clasificada describió 3 hallazgos clave. Una red financiera que proporcionaba liquidez operativa en el extranjero.
programas de transporte que coincidían con patrones históricos de desapariciones de migrantes, y cadenas de comunicación que llegaban a individuos ya bajo vigilancia internacional. No se han publicado detalles específicos. Las declaraciones oficiales siguen siendo restrictivas, centrándose únicamente en el fraude financiero confirmado, el lavado de dinero a través de empresas fantasma y el rescate de 236 niños. Cuando los reporteros presionaron para obtener detalles sobre los apéndices sellados y las conexiones en el extranjero, el portavoz federal declaró repetidamente: "Esta sigue siendo una investigación de seguridad nacional en curso". Los procedimientos judiciales se volvieron complejos. Los cargos iniciales de fraude se consolidaron en un caso mucho más grande, designado bajo clasificación de seguridad especial, restringiendo severamente el acceso público a las transcripciones y pruebas. Los fiscales confirmaron que se están considerando cargos adicionales, pero se negaron a revelar su naturaleza. El silencio mismo se ha convertido en parte de la historia. La mayor lección de este caso es la necesidad de vigilancia contra fachadas aparentemente perfectas. Un empresario exitoso o un rastro de papel meticulosamente organizado aún puede ocultar los crímenes más brutales. Debemos entender que la indiferencia ante pequeños descuidos administrativos puede conducir a tragedias humanitarias masivas. No miremos solo la superficie. Prioricemos siempre la supervisión comunitaria y la rendición de cuentas. Proteger a los niños significa salvaguardar el futuro de la sociedad de las sofisticadas grietas que el crimen explota bajo el disfraz de conocimiento y legitimidad. El expediente de Hassan Nur Guarame puede haberse cerrado, pero los secretos encerrados en esos documentos sellados siguen ahí. Este caso sirve como una escalofriante advertencia. El mal no siempre se esconde en las sombras. A veces se oculta detrás de números y papeleo perfectamente legales, justo delante de nuestros ojos. ¿Cuántas redes similares siguen operando por ahí? ¿Y qué piensan sobre la hipótesis de que fuerzas aún mayores permanecen sin ser detectadas?